Soy Nicolás Salmerón, tercer presidente de la Primera República Española. Nací en Alhama de Almería el 10 de abril de 1837 o 1838, pues las fuentes difieren en la fecha exacta. Mis padres, Francisco Salmerón y López, médico, y Rosalía Alonso y García, se habían establecido en Alhama la Seca, hoy Alhama de Almería, en 1822, procedentes de Torrejón de Ardoz. De su matrimonio nació también mi hermano Francisco, jurista y político. Cursé el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Almería, gracias al apoyo de su director, Gaspar Molina, casado con una hermana mía, quien me facilitó la estancia con un empleo en el Colegio de Internos Pensionados. Pertenecía a la primera promoción de aquel centro, que hoy lleva mi nombre. Después estudié Derecho y Filosofía en la Universidad de Granada, donde coincidí con Francisco Giner de los Ríos. Parte de mi estancia la costeó mi hermano Francisco. Completé mis estudios en la Universidad de Madrid, donde fui discípulo de Julián Sanz del Río, maestro que me introdujo en la filosofía alemana, Kant, Fichte, Hegel, y, sobre todo, en la doctrina de Krause, que inspiró toda mi vida pública. Pocos días después de cumplir 21 años, el 24 de abril de 1859, fui nombrado auxiliar de letras del Instituto San Isidro de Madrid, y el 12 de noviembre del mismo año, auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Central. En 1862 contraje matrimonio con Catalina García Pérez. Al año siguiente gané la cátedra de Historia Universal de la Universidad de Oviedo, pero no tomé posesión por no querer alejarme de Madrid. El 20 de abril de 1865 renuncié a mi cargo de auxiliar, negándome a sustituir a Emilio Castelar, expulsado de su cátedra. Por entonces, frecuentaba dos lugares donde se templó mi pasión por los problemas de la actualidad: la tertulia del Café Universal, en la Puerta del Sol, y el Círculo Filosófico de la calle Cañizares, donde ejercité la oratoria en la Academia de Oradores. Ausente un tiempo de la enseñanza oficial, fundé con José Llanes en 1866 el Colegio Internacional, donde ensayamos principios que más tarde inspirarían la institución libre de enseñanza: introducción de lenguas vivas, música, gimnasia, ayudas para estudiar en el extranjero y supresión de castigos. En aquel colegio estudiaron Jaime Vera y Manuel Bartolomé Cosío. Sin abandonar este proyecto, tomé posesión como supernumerario de la Cátedra de Filosofía de la Universidad Central el 6 de mayo de 1867. En los últimos años del reinado de Isabel II me incorporé activamente a la política, publicando artículos en La Discusión y la Democracia, como miembro del Comité del Partido Demócrata. Fui detenido junto a Pi y Margall, Figueras y Orense, y pasé 5 meses en la cárcel del Saladero. Al salir, se resolvió un expediente de expulsión de mi cátedra, abierto antes de mi encarcelamiento, por negarme a hacer profesión de fe monárquica. Alegué entonces que, como ciudadano, no debía dar cuenta de mis ideas, y como profesor, tenía prohibido ocuparme de política. Tras la Revolución de septiembre de 1868 recuperé mi puesto y, después de una nueva oposición, pasé a desempeñar la cátedra de Metafísica en la Universidad Central el 30 de junio de 1869. El proceso iniciado por aquella revolución condujo a la elección de Amadeo de Saboya como rey, decisión que apartó del proceso a los republicanos. En 1871 fui elegido diputado por Badajoz, tras derrotar a José Malcampo, presidente del tercer gabinete amadeísta. Mi llegada al Congreso coincidió con el debate sobre la Internacional. En 1869 ya se había discutido el reconocimiento de las asociaciones obreras, y en 1871, tras la Comuna de París, se planteó en España el trato que debía darse a los refugiados. En mi discurso del 26 y 27 de octubre defendí que la asociación era un derecho, no una concesión del gobierno, y propuse medidas sociales como la jornada de 8 horas, viviendas baratas, escuelas industriales en barrios obreros y mercados populares. Aquella intervención me dio fama y me situó en primera línea política. Proclamada la Primera República el 11 de febrero de 1873, fui nombrado ministro de Gracia y Justicia en el gabinete de Estanislao Figueras, en el que mi hermano Francisco ocupó ultramar. Repetí en el segundo gobierno Figueras 13 días después. Desde el ministerio proyecté reformar la administración de justicia y establecer una legislación laica. Firmé el preámbulo de la Ley de Amnistía para los procesados por insurrecciones republicanas y delitos de imprenta. En la Junta para la Reforma Penitenciaria colaboré con Concepción Arenal, Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. La República fue inestable desde el principio. Su origen en una base legal discutible,
las divisiones entre republicanos y los conflictos armados, la guerra carlista, el cantonalismo, la guerra de Cuba, la debilitaron. No formé parte del gobierno de Pi y Margall, sucesor de Figueras, pero el 13 de junio de 1873 fui elegido presidente de las Cortes, cargo desde el que pedí concordia y unidad. Haced que las Cortes, que hasta ahora parecen la representación exclusiva del Partido Republicano Federal, lleguen a ser las Cortes de la Nación Española. El 18 de julio, tras la renuncia de Pi y Margall, las Cortes me eligieron presidente del Poder Ejecutivo, dejando la presidencia del Congreso en manos de mi hermano Francisco. Durante mi presidencia, que se extendió del 18 de julio al 6 de septiembre de 1873, consagré todos mis esfuerzos a la lucha contra los cantones que se proclamaron independientes en los primeros días de mi mandato: Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Granada, Salamanca y numerosos pueblos levantinos y andaluces. Aquella explosión mostraba la desconfianza de los intransigentes hacia mi gobierno. Declaré pirata a la flota cantonal de Cartagena, autorizando tácitamente a las escuadras de las potencias amigas a detener sus barcos en alta mar. Aumenté las fuerzas de la Guardia Civil, autoricé a las diputaciones a imponer contribuciones de guerra en las provincias donde existían partidas carlistas y ordené la movilización de 80.000 hombres de la reserva. Mi medida más eficaz fue el nombramiento de los generales más prestigiosos para combatir a los cantones, el antifederal Pavía y el monárquico Martínez Campos. Pavía impidió la proclamación independentista de Córdoba y anuló sin lucha las de Sevilla, Cádiz y Granada, mientras Martínez Campos bombardeaba y ocupaba Valencia, al tiempo que se desmoronaban los cantones levantinos. Solo quedaban Málaga y Cartagena. Se ha dicho que en mi dimisión influyó la imposibilidad de sofocar sin una crisis de gobierno el cantón malagueño, cuyo jefe era amigo de Palanca, ministro de ultramar. Sin embargo, el motivo decisivo, y así consta en mi monumento funerario, fue mi negativa a reponer la pena de muerte en el Código de Justicia Militar y a firmar 2 sentencias capitales con las que los generales intentaban restablecer la disciplina en el ejército. En mi discurso de renuncia ante la Cámara reconocí que la izquierda no podía gobernar en aquellas condiciones. La escisión de los federales por el movimiento cantonalista y las amenazas del extremismo social, evidentes en la insurrección de Alcoy, favorecieron el recurso a la derecha republicana, personificada en Emilio Castelar. Yo volví entonces a ocupar la presidencia de las Cortes. Desde ese puesto me enfrenté con Castelar, con quien me enemisté a raíz de la provisión de numerosos obispos para las sedes vacantes. El final de la República deterioró mi imagen pública. Pavía, capitán general de Madrid, advirtió a Castelar de la posibilidad de un golpe de Estado si no recibía el apoyo de la Cámara. Tras un elocuente discurso suyo defendiendo su política como la única posible, su gestión fue rechazada por 120 votos, entre ellos los míos y los de mi grupo, contra 100. Esa votación adversa provocó la irrupción de Pavía en el hemiciclo y la disolución del Congreso, el 3 de enero de 1874. Mis adversarios no dejaron de reprocharme mi responsabilidad en la caída de la República. Tras aquellos sucesos regresé a mi cátedra de metafísica, atendida durante mi ausencia por mi discípulo Urbano González Serrano, y me alejé temporalmente de la lucha política. Restablecida la monarquía borbónica con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, protesté, junto a otros catedráticos, contra una orden ministerial que limitaba la libertad de cátedra. Esa protesta me valió, como en 1868, la pérdida de mi cátedra. Por Real Orden de 20 de abril de 1875, el ministro de Fomento, Marqués de Orobio, dispuso la separación de Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y de mí mismo de nuestras respectivas cátedras, Filosofía del Derecho, Legislación Comparada y Metafísica, y nuestro confinamiento, Giner en Cádiz, Azcárate en Cáceres y yo en Lugo. A mi regreso a Madrid abrí bufete de abogado, pero me vi obligado a suspender esa actividad cuando firmé con Ruiz Zorrilla, exiliado en París, el manifiesto del Partido Republicano Reformista, en agosto de 1876. En él defendíamos la reposición de la Constitución de 1869, con supresión de los artículos relativos a la monarquía, y subrayábamos la necesidad del jurado y del reconocimiento de la libertad de cultos. Este programa profundizó mis diferencias con Castelar y Pi y Margall. Informado de una orden de detención dictada por el gobierno, aplazada por el nacimiento de un hijo mío, me exilié a Lisboa, de donde hube de marcharme junto a Fernández de los Ríos por las presiones del gobierno español. Desde 1877 residí con mi esposa e hijos en París,
sostenido al principio por la ayuda mensual de mi amigo el conde del Valle de San Juan, a quien más tarde reintegré las cantidades recibidas. Durante aquellos años duros del exilio entablé amistad con Louis Blanc y Clemenceau y asistí a cursos en la Sorbona, cercana a mi domicilio en el número 2 de la Rue Rotrou, junto al Odeón. Los sábados organizaba en mi casa cenas tertulia a las que acudían Víctor Hugo, Gambetta, Bernardino Machado y otros intelectuales franceses y portugueses. A pesar de mis modestos ingresos como asesor y abogado, procuré compartirlos encargando tareas editoriales y de traducción a otros exiliados. Tras varios gobiernos cánovas, en febrero de 1881 se formó un ejecutivo presidido por Sagasta, en aplicación del turno de la Restauración. En las elecciones de ese año, varios amigos me presentaron como candidato, con el propósito de que el acta de diputado me otorgara inmunidad para regresar a España, pero no lo logré. 2 años después se anuló la orden de detención y se me reintegró en la cátedra, lo mismo que a mis colegas destituidos, lo que me permitió por fin volver a España. No había podido hacerlo cuando falleció mi hermano Francisco en 1878, para tomar posesión. Solicité, no obstante, una licencia de 2 años para concluir mis asuntos profesionales en París, hasta que el 1 de enero de 1885, terminada la licencia, regresé a Madrid y reanudé mis cursos de metafísica en la Universidad Central. En el republicanismo español, la década de 1880 estuvo marcada por una profunda división que prolongaba la crisis iniciada con la caída de la República. Los posibilistas o históricos de Castelar, los federales de Pi y los progresistas demócratas de Ruiz Zorrilla y yo constituíamos los grupos principales. Tras el fallecimiento de Alfonso XII, las elecciones de abril de 1886, convocadas por Sagasta, representaron una gran oportunidad para nosotros, los republicanos, que obtuvimos 22 escaños, aunque 10 de ellos correspondían a los posibilistas de Castelar, más inclinados a entenderse con los monárquicos que con los demás grupos republicanos. Azcárate, Pi Margall y yo volvimos a ocupar escaño. Ausente de la Cámara desde el 3 de enero de 1874, pronuncié mi primer discurso parlamentario el 1 de julio de 1886 en la respuesta al mensaje de la Corona. En él critiqué a la monarquía, argumentando que, a diferencia de otros países, no garantizaba la unidad nacional, que la restauración se había producido mediante un golpe militar, y que antiguos jefes cantonales aparecían entonces en puestos influyentes, en un cambio oportunista de sus anteriores posiciones. Mi rechazo al sistema político diseñado por Cánovas quedaba ya claramente expuesto. Introducidas las principales figuras republicanas dentro de los mecanismos del sistema, consideré llegado el momento de intentar la unificación de los grupos dispersos, una aspiración que periódicos como La Montaña y El Porvenir venían reclamando desde 1884. A partir de 1887 se sucedieron los ensayos de uniones republicanas, cuyo principal instigador fui yo, aunque no todas mis iniciativas favorecieron la unidad, pues mi empeño en lograr un partido unitario y legal me separaba de los federales y de los radicales. El primer ensayo tuvo lugar en la Asamblea de Unión Republicana celebrada el 11 de febrero de 1890, fecha elegida por su valor conmemorativo y a partir de la cual pasé a ser jefe de la Unión. Un acontecimiento abrió nuevas expectativas para los republicanos y, especialmente, para mis propuestas unitarias. Bajo un gobierno Sagasta fue aprobada la Ley de Sufragio Universal el 20 de junio de 1890, una demanda histórica de la izquierda que enlazaba con la Revolución de Septiembre y la Constitución de 1869. La extensión del voto a los varones mayores de 25 años supuso un incremento exponencial del censo de ciudadanos que participaban en los asuntos públicos y provocó fenómenos novedosos, como el nacimiento de campañas electorales propiamente dichas, la diversificación de los programas y la aparición de zonas sociales diferenciadas en los recintos urbanos. Para las elecciones de 1891, los zorrillistas presentaron sus propias candidaturas, pero en muchos distritos las restantes fuerzas republicanas nos unimos. Así, en la candidatura de Madrid figurábamos juntos Pi Margall y yo. En esta primera convocatoria conseguimos situar en el Parlamento una treintena de diputados. En junio de ese año, junto a 2 de mis seguidores y 3 diputados, Pedregal, Azcárate y Labra, formamos el directorio del Partido Centralista, que programáticamente apenas se diferenciaba de otros grupos republicanos. En 1893 aplicamos la lección de 1891. Progresistas, federales y centralistas nos comprendimos en la coalición Unión Republicana, a la que no se sumó el grupo de Castelar. En varios lugares,
entre ellos Madrid, nos impusimos los republicanos. Allí obtuve 27.000 papeletas, lo que despertó la alarma del gobierno. En total llegamos 47 republicanos a las Cortes, y nuestra presencia se asomaba como una amenaza para el sistema de la Restauración, mostrando que no carecían de fundamento las aprensiones de Cánovas sobre el sufragio universal y la estabilidad del régimen monárquico. Sin embargo, pronto volvimos a la fragmentación, y a partir de 1896 comenzó la bajamar del republicanismo parlamentario. En 1895 estalló la Segunda Guerra Cubana. Desde el año anterior venía sosteniendo en el Congreso, en la sesión del 29 de noviembre de 1894, el fatalismo del proceso independentista, lo que exigía una política realista. Aquellas palabras provocaron la respuesta airada de Sagasta y los ataques patrióticos de la mayoría. La derrota de 1898 la interpreté como una crisis de la monarquía, que abría de nuevo la puerta a la república y reclamaba esfuerzos renovados en favor de la unión de los republicanos. Bajo mi dirección, conseguimos convertir la concentración democrático-republicana, surgida por iniciativa de una facción identificada con Castelar, recién fallecido, en el grupo mejor organizado. El 5 de enero de 1903 pronuncié en Castellón mi discurso de las 4 unidades, en el cual consideré la unidad legislativa, de la justicia, del impuesto y del ejército como los atributos esenciales de la unidad del Estado. Desde la década de 1880, y más claramente en la de 1890, conquisté influencia en Cataluña, favorecido por la división de los republicanos y por la actividad de los centros locales que aprovechaban las oportunidades del sufragio universal, autonomía que yo mismo estimulé. Al comenzar el nuevo siglo, vi como posibles aliados frente al sistema de la Restauración a los nacionalistas catalanes. Con el mismo espíritu con que había buscado la aproximación entre los grupos republicanos, trabajé por el entendimiento con los catalanistas. Hacia 1900, el republicanismo federal solo encontraba apoyos en Cataluña, donde debía disputar su clientela electoral con el republicanismo unitario y españolista representado por Alejandro Lerroux. En 1901 asistimos al triunfo electoral en Cataluña de la recién creada Lliga Regionalista y, con él, a la derrota de los partidos del turno, sobre los que se sostenía la Restauración. En 1904, en un discurso en la Casa del Pueblo, me dirigí a los obreros para afirmar que la revolución social, una revolución lenta que atendiera sus demandas, no era posible dentro de la monarquía, y les pedí que no se apartaran de la política, que trabajaran por su propia redención. Después del triunfo de la Lliga en las elecciones municipales de 1905 en Barcelona, el asalto de un grupo de oficiales del ejército a los locales de 2 periódicos de la Lliga por unos chistes antimilitaristas aparecidos en CEUCUT, provocó la ley de jurisdicciones, que colocaba bajo jurisdicción militar las ofensas contra la patria, sus símbolos y las fuerzas armadas. En respuesta, la Lliga promovió una gran alianza, Solidaridad Catalana, en febrero de 1906, cuya presidencia asumí. Ese entendimiento con otras fuerzas políticas produjo la ruptura entre Lerroux y yo, pues él se oponía radicalmente a los catalanistas. Mi presidencia de Solidaridad Catalana culminaba una evolución personal hacia la comprensión de los problemas catalanes y del hecho diferencial catalán. En 1905, en un discurso en el Congreso, afirmé que sin esa comprensión Cataluña podría seguir el camino de Cuba. Solidaridad triunfó en las elecciones de 1907 con un programa basado en 3 puntos: reconocimiento de la personalidad regional de Cataluña, libertad municipal y derogación de la ley de jurisdicciones. Pero pronto se evidenciaron en las Cortes las diferencias entre republicanos y regionalistas catalanes. En junio de 1907, durante el debate sobre la contestación al mensaje de la Corona, reafirmé mi fe republicana y describí la debilidad de España después del 98, señalando el interés nacional en aprovechar la energía de Cataluña respetando su personalidad regional. Para mí, Solidaridad representaba esos principios. Sin embargo, esta deriva hacia la alianza con los regionalistas me costó caro dentro del republicanismo. Lerroux, en 1908, se erigió en mi acusador y fundó el Partido Radical. Durante el verano de 1908, al quebrantarse mi salud, me trasladé, por prescripción facultativa, a Pau. En Villa-les-Elfs, en Villere, lugar próximo a Pau, fallecí el 20 o 21 de septiembre de aquel año, en Pau, Francia. Mis restos fueron trasladados a Madrid. Antonio Maura, entonces presidente del gobierno, intentó rendirme los honores correspondientes a mi rango de ex jefe del Estado, pero mi familia, cumpliendo mi última voluntad,
declinó el homenaje oficial. Recibí sepultura en el Cementerio Civil de Madrid. Obtuve el premio extraordinario de licenciatura en la Universidad Central y fui investido doctor con un discurso sobre la naturaleza histórica del hombre, que mereció asimismo el premio extraordinario de doctorado. En varios escritos me ocupé de la filosofía alemana, y especialmente de analizar las ideas de Kant, aunque en otros momentos, dentro de las actividades del círculo filosófico y literario, elegí como tema de mi discurso las ideas de Descartes. Preocupado por la influencia de la Iglesia en el orden temporal, consideré el ultramontanismo, que hacía apología de esa influencia, incompatible con el progreso de los sistemas políticos. Reiteré siempre mi exaltación de la libertad de enseñanza, cuya defensa provocó mis 2 expulsiones de la cátedra y sobre la cual escribí, reflexionando acerca de los fines de la universidad. Seguí, en la independencia de la ciencia y del pensamiento, la doctrina del filósofo alemán Krause, divulgada en España por Sanz del Río. El krausismo adquirió en nuestro país arraigo en el terreno ético y pedagógico, nutriendo el pensamiento y los métodos de los renovadores de la enseñanza. Junto a Fernando de Castro, Federico de Castro, Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Leopoldo Alas, profesé las ideas de Krause, que Giner y yo convertimos en uno de los elementos inspiradores de la institución libre de enseñanza. Aunque mi filiación krausista sea el aspecto más conocido de mi pensamiento, terminé separándome del krausismo para profesar el positivismo. Mi condición de estudioso se reflejó en mi amplia biblioteca, cercana a los 20.000 volúmenes, que solo pudo ser ordenada cuando trasladé mi domicilio a la calle de la Lealtad, número 12, hoy Antonio Maura. Fui uno de los oradores grandilocuentes del siglo XIX, capaz de improvisar discursos de complejos párrafos teóricos y largos desarrollos, a manera de disquisiciones de metafísica, pronunciados en tono solemne, sin apenas altibajos en la voz, según decían mis contemporáneos. En mi intensa biografía política aparezco varias veces como un hombre puente que intentó unir grupos y elaborar programas de síntesis. La presidencia de Unión Republicana o la de Solidaridad Catalana respondieron a mi vocación de encontrar nuevos instrumentos de acción al servicio de mi ideal republicano. En mis últimos periodos esta biografía política se decantó claramente hacia Cataluña. Fui diputado por Madrid en 1886. Implantado el sufragio universal, en la década de 1890, Gracia, Barcelona, se convirtió en mi feudo político. Entendía que Cataluña podía regenerar España y que con su apoyo podría derribar el régimen de la Restauración. Así lo dije, sin disimulos, otra característica de mis discursos, en una intervención en la Cámara. Son adversarios del régimen todos los que forman en Solidaridad Catalana, porque yo no he dicho antidinásticos, yo he dicho adversarios del régimen, porque este régimen descansa en el desconocimiento primero del ciudadano, en el atropello sistemático después, de la santa inviolabilidad de la personalidad regional. Sin embargo, mi inclinación hacia Cataluña no me alejó de mi tierra. En 1870, mi hermano Francisco edificó una casa en medio de un huerto de naranjos en Alhama la Seca. Al fallecer en 1878, sus herederos me la vendieron, la amplié y dispuse que se construyera una cancha y otras instalaciones deportivas para mis hijos, que habían practicado deportes populares en Francia. Desde entonces, mi pueblo natal fue el lugar de reposo donde me recuperaba de las extenuantes luchas políticas de Madrid y Barcelona.